Las dos tareas en el correo que les dejé, los dos links ya los trabajaron. Ya, profesora. Ya. Muy bien. Yo ya, profesora. Muy bien. Perfecto, porque ya voy a ir descargando las respuestas. Todavía no descargo todas las calificaciones. De hecho, no he descargado las calificaciones del parcial. Del segundo, sobre todo del segundo, que me preocupa ahí un poquito. Vi unos resultados algo alarmantes, pero lo voy a confirmar ya con lo que se haya registrado en el formulario de Google. De cualquier manera, pues ya estoy ahí un poquito corta de tiempo y voy a apresurar la evaluación, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta sesión en donde vamos a trabajar el concepto de álgebra booleana. Nosotros en el curso pasado, en el cuatrimestre pasado, trabajamos álgebra tal cual entre números reales. En este caso, el álgebra booleana conserva algunas propiedades de los números reales, pero es muy distinto a lo que hemos hecho con números reales. Ya vamos a ir viendo los ejemplos. En esta clase vamos a olvidarnos de ese concepto de álgebra que teníamos, porque aquí vamos a observar que se pueden operar elementos de distinta especie. O sea, se pueden operar matrices, se pueden operar funciones, se pueden operar conjuntos. Ajá. Entonces, no necesariamente vamos a trabajar números reales, aunque algunos ejemplos sí tienen que ver con números reales. Solamente me detengo un minuto para mencionarles el texto que estoy usando. Ahorita no cargué los datos completos, pero se los voy a dejar. Este es el texto que estoy usando. Es Matemáticas Discretas con Aplicaciones. Es un texto muy amigable, completo en el sentido de trabajar los conceptos, pero también trabaja sobre aplicaciones de una manera más inmediata que lo hacen otros textos, y por eso es que para esta sesión decidí usar material de este libro. Más adelante les menciono el autor, se los dejo ahí en la plataforma. Ok, vamos a comenzar platicando brevemente sobre los antecedentes de la álgebra booleana. Esta, pues como su nombre lo dice, es un tipo de álgebra, o sea, es un tipo especial de álgebra que se usa principalmente en electrónica digital. Esta álgebra booleana fue inventada por el matemático inglés George Boole alrededor de por ahí de 1854. Este es un método que nos ayuda a simplificar circuitos lógicos, que para su carrera pues es muy muy importante. Se utiliza muchísimo pues en electrónica digital, y esta es la base de lo que más adelante van a tener ya en otras materias. Por eso pues le vamos a dedicar un rato, porque va a formar parte de lo que más adelante ustedes requieren para otras materias más complejas. La lógica booleana nos permite dos estados en un circuito. Esos estados se pueden representar con los dígitos 1 y 0, que pueden simbolizar ya sea verdadero o falso, o alto y bajo, o puede ser abierto, cerrado, o sí y no. Entonces, dependiendo de cómo se forme ese circuito, el 1 y el 0 podrían tener distintos significados. Muy bien. Bueno, ¿cómo podríamos interpretar a esta álgebra booleana dentro de todas las demás álgebras que existen? Aquí un ejemplo interesante que nos plantea el autor es pensar en un sistema algebraico como si fuera un esqueleto humano. Entonces imagínense que hay cuatro
cuatro hombres que provienen de distintas partes del mundo, o sea, del planeta. Entonces, uno de ellos proviene de Asia, otro proviene de Europa, otro de África y otro más de América. Si bien sus rasgos físicos son distintos, su color de piel, su altura, la forma de sus ojos, de su nariz, el tipo de cabello, el color del cabello, etc. Entre ellos hay algo base que es común, que podría ser el esqueleto. Entonces, sobre ese esqueleto, que tiene características comunes a todos ellos, se van a plasmar esos otros elementos que son distintos, pero que al ensamblarse en el esqueleto pues dan, digamos, características semejantes, ¿no? Por ejemplo, los cuatro personajes de los que hablamos tienen dos manos, dos pies, tienen una cabeza, tienen dos ojos. Esos elementos son comunes, aunque cada uno de ellos tiene características distintas. Y esa base sobre la que se conforma todo el resto del cuerpo, en nuestro contexto, pues viene a formar parte de un sistema matemático. Entonces, como tal, el álgebra booleana es un sistema matemático. Ese sistema matemático es una base que será común a las distintas álgebras booleanas. Por eso es que, si se dan cuenta acá, es muy evidente el uso de un en vez de decir el álgebra booleana, porque no es única. Una álgebra booleana se conforma de ciertos elementos, como el esqueleto, que vamos a definir más adelante, pero no es única. Siempre que un conjunto con las características que vamos a mencionar cumpla los requisitos del álgebra booleana, vamos a llamar a ese conjunto un conjunto de álgebra booleana. Si hay elementos que no cumplen los requisitos, pues entonces ya no entrarían en esta categoría, ¿vale? Entonces, este sistema matemático consiste en un conjunto no vacío, o sea que necesariamente debe de tener al menos un elemento, y tiene una o más operaciones definidas sobre el conjunto S. En particular vamos a hablar de 3 operaciones definidas entre elementos del conjunto S. Además, este sistema matemático consta de un conjunto de axiomas, que son, esos axiomas los podemos mirar como los lineamientos de un sistema, ¿no? O sea, si ese sistema se comporta bajo esos lineamientos, entonces le podemos dar la etiqueta de álgebra booleana. De otra manera, si no cumple uno de esos lineamientos o axiomas, no se puede galardonar como una álgebra booleana. Entonces, sus elementos deben ser tal que cumplan todos esos requisitos al operarse a través de las operaciones que habíamos mencionado, que están definidas sobre el conjunto S. Esas propiedades comunes que tienen estos sistemas matemáticos son las que vamos a platicar a continuación. Y vamos entonces ya a entrar en un contexto más formal, más matemático, sobre el álgebra booleana. Como mencionamos antes, el álgebra booleana consiste de un conjunto no vacío, al que estamos llamando B en este caso. Entonces, primero hay que establecer cuáles son los elementos de ese conjunto B, que es no vacío. Necesariamente hay al menos un elemento en ese conjunto no vacío, que estamos llamando B. En ese conjunto B existen dos elementos muy importantes que vamos a etiquetar con el 0 y el 1. Aquí es muy importante resaltar que este 0 y este 1 no son necesariamente el 0 y el 1 de los números reales,
Son etiquetas que le vamos a dar a esos elementos que van a cumplir ciertas características que vamos a ver ahorita en esta siguiente lista. Sin embargo, por la analogía que guardan con los números reales, se suelen representar como los números 0 y 1, que son 0 es el neutro aditivo en los números reales, 1 es el neutro multiplicativo en los números reales. Pero para otros conjuntos no necesariamente son el 0 y el 1. En otros conjuntos formados por elementos de distinta especie que no sean números reales, pues ni siquiera van a existir estos elementos 0 y 1. Pero, como números reales, pero sí van a existir a los elementos que voy a etiquetar como el 0 de ese conjunto, como el 1 de ese conjunto, que van a tener las características que voy a mencionar más adelante. Además del conjunto B y estos dos elementos, vamos a considerar también que se han definido 3 operaciones entre los elementos del conjunto B. Esas 3 operaciones las vamos a denotar con los símbolos que también ya hemos usado antes, que son los símbolos de más, de por y la coma, que en este caso nos recuerda al complemento en conjuntos, que de hecho tiene que ver para algunos casos, y que además de esas operaciones satisfacen las condiciones que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces, lo más importante de tener en cuenta en una álgebra booleana son 6 cosas que estamos escribiendo acá, pero lo voy a escribir arriba. Esas 6 cosas son el conjunto, la manera en cómo se operan dos elementos a través de una operación que voy a llamar suma, después también una regla de operación que voy a llamar multiplicación. Estas dos trabajan entre 2 elementos. La tercera operación trabaja solamente entre un elemento y es llamada complemento. Lo siguiente es que necesito 2 elementos en el conjunto B. Al primero lo voy a etiquetar como el elemento 0 y al segundo lo voy a etiquetar como el elemento 1. Solamente son etiquetas, no son los números reales 0 y 1. Y van a tener estas propiedades. Ahorita las vamos a ver. Entonces necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas para establecer en principio una álgebra booleana. Ahora, esas 6 cosas se deben de comportar de acuerdo a nuestro reglamento. Esto lo podemos ver como el reglamento que decidirá si ese conjunto B con sus operaciones y sus elementos 0 y 1 cumplen. En caso de cumplir, le vamos a otorgar un galardón que va a decir: este conjunto con estas operaciones forma una álgebra booleana. Si hay alguna de las operaciones que no se cumplan, entonces, aunque sea para un par de elementos que no se cumplan, no le podemos dar ese galardón. Entonces aquí vienen los lineamientos. Así como nosotros que estamos regidos en una sociedad por una constitución, un reglamento interno, en el trabajo o a nivel local, no sé, a nivel estatal también puede ser. Estos son los lineamientos para una álgebra booleana. Están escritos en pares. Si se dan cuenta, aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5. 5 reglamentos y cada uno de ellos contiene 2 partes. La parte a la izquierda tiene que ver con suma, con la operación que se llama suma. Y la parte derecha tiene que ver con la operación que se llama multiplicación, que voy otra vez, no es necesariamente la operación de suma y multiplicación que hemos trabajado en números reales. Es solamente un símbolo. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con las leyes conmutativas. Estas leyes conmutativas nos recuerdan mucho a lo que trabajamos en el caso de números reales, porque cumplen estas leyes conmutativas. Entonces, la primera ley conmutativa nos dice que la suma entre 2 elementos no es
es la misma sin importar el orden, es decir, x más y será igual a y más x. También nos da esta misma regla conmutativa, pero para el caso de la operación. Entonces, para el caso de la operación, multiplicación, la multiplicación de x por y será igual a y por x, ¿vale? Después nos dice que a la hora de operar tres elementos, por ejemplo, la suma de x más y más z, podemos operar dos de ellos, por ejemplo, en este caso y más z, y el resultado sumarlo con x, o podemos sumar x más y después sumarlo con z. Esta es la asociatividad para multiplicación, pero para suma y también para multiplicación la tenemos del lado derecho. Entonces tenemos tres elementos, podemos multiplicar dos de ellos y después al tercero, o los primeros dos y finalmente a z. Tenemos leyes distributivas. Todas las leyes que se llamen distributivas trabajan con las dos operaciones de suma y de multiplicación, solo que esta se distribuye en la suma y esta se distribuye en la multiplicación. Bueno, aquí es donde comenzamos a tomar en cuenta ya estos dos elementos que son los neutros. Los neutros o leyes de la identidad, bueno, deben existir dentro del conjunto B dos elementos diferentes que cumplan lo siguiente: que cuando sumamos x con el elemento que se etiquetó como el 0, el resultado seguirá siendo el elemento x. Y lo mismo que ahora en multiplicación, cuando multiplicamos x por el elemento que se llamó 1, el resultado seguirá siendo x. Esto parece muy obvio porque en los números reales se cumple con el 0 y con el 1 real. Pero recordemos que 0 y 1 aquí ya no necesariamente son estos valores que conocíamos. Son elementos en el conjunto B que cumplen esta propiedad. Esta es la que define si un elemento puede ser 0 o 1 o ninguno de los dos. A este le llamamos el neutro aditivo y a este otro le llamamos el neutro multiplicativo. ¿Okay? Vamos ahora con las leyes que se conocen como leyes del complemento. Aquí vamos a considerar una para cada operación también. Cuando sumamos x con su complemento, que es lo que denota esta comilla, el resultado debe de ser el número, bueno, no el número 1, el elemento 1, que es el neutro multiplicativo. Cuando multiplicamos x por su complemento, el resultado debe de ser el neutro aditivo, es decir, el elemento que se etiquetó con el 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Muy bien, vamos. Muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces con este ejemplo. Este ejemplo va a romper por completo nuestro esquema de álgebra que teníamos anteriormente. Y antes de comenzar, quiero que me ayuden a recordar cuáles son los elementos que necesitamos en una álgebra booleana. ¿Se acuerdan que eran 6? 1, 2, 3, 4, 5 y aquí va a quedar el sexto. Muy bien. A ver, si alguien me quiere recordar, ¿cuál era el primer elemento que teníamos acá? Era una B. Muy bien, era una B que representaba el conjunto, ¿verdad? Perfecto. Entonces primero más. Ajá, muy bien. Entonces el conjunto, la operación de suma, entre comillas. Un punto. Muy bien, la operación de producto, entre comillas. Ajá. Esta otra, si quieren, se las digo. Esta es la de complemento. Es otra operación, nada más que suma y producto se llevan a cabo entre dos elementos. Y este se lleva a cabo entre un solo elemento. Ajá, este es el complemento, pero de un elemento. Y es la suma entre dos y el producto entre dos. Muy bien. ¿Qué seguía aquí? El 1. El 1. Y luego el 0. El 1 y el 0. Ajá. Entonces son dos elementos dentro del conjunto que tienen esas etiquetas, así el 1 y el 0, lo voy a poner en negritas, con estas características que ya hemos mencionado.
Muy bien. Ahora, para este ejemplo en particular, vamos a tener ahorita de entrada 1, 2, 3, estos 4 elementos, y ya más adelante nos vamos a dar cuenta quiénes son dentro del conjunto estos elementos 1 y 0. Ahora, nos definen este conjunto B, que aquí vamos a llamar D30, que contiene a todos los factores positivos del número 30. Los factores positivos del número 30 los podemos encontrar representando al 30 en distintas formas a través de factores. Por ejemplo, yo voy a dar un caso. 30 puede ser escrito como 2 por 15. ¿De qué otra forma podría ser escrito 30? 15 más 15. Ok, como suma, pero estas, como son factores, necesitamos que sean productos. Sí. 6 por 5. 6 por 5. 10 por 3. 10 por 3, muy bien. 3. Ajá. 15 por 2. 10 por 3, muy bien. 15 por 2, aquí está, muy bien. ¿Alguna otra? 5 por 6. 5 por 6, ajá. Estas podrían ser la misma, 5 por 6 o 6 por 5. O sea, en este caso el orden nos dejaría la misma. 30 por 1. Exactamente. Entonces todos estos valores nos vamos a reunir en un solo conjunto que vamos a llamar D30, que son los factores positivos de 30. Entonces serán 1, vamos a colocarlos en orden. 1, 2, 3, 6, 10, 15 y finalmente 30. Esos son los elementos que contiene el conjunto que se llama D30. Entonces, ahora ya sabemos cómo es este conjunto B. Ya identificamos cómo son sus elementos. Ahora nos dicen cómo son estas dos operaciones. De hecho, las tres, pero vamos a ir paso a paso. Nos dice, se definen 3 operaciones. Aquí estamos denotando a una de ellas, que es la suma, con un más, pero un círculo alrededor. Generalmente cuando trabajamos conjuntos de números, pero las operaciones entre los números no son como las de los números reales, para no causar confusión, lo que hacemos es colocar un circulito en la parte exterior, por ejemplo, del símbolo más o del por, para denotar que esa suma no es la suma ordinaria de que, por ejemplo, 1 más 2 sea igual a 3 o 1 por 2 sea igual a 2. Y que esa suma se ha definido de otra manera, como es el caso de este ejemplo. La manera en cómo nos dicen que se opera esta suma es de la siguiente forma. Nos dicen, suma 2 elementos que están en este conjunto de 30 de la siguiente forma. Suma A más B encontrando el mínimo común múltiplo entre los elementos A y B. Esa va a ser la suma. Por eso es que ahora el nombre de suma es solo eso, es solo un nombre, una etiqueta de esa operación. No significa, por supuesto, que esta suma como mínimo común múltiplo sea para todos los casos, es solo para este ejemplo en particular. Después nos van a definir sumas mucho más extrañas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bueno, que son como fuera de lo ordinario. Entonces, es así como vamos a operar dos números. Ahorita vamos a hacer el ejemplo con algunos casos, ya en particular de A y de B. La multiplicación entre dos números, o sea, multiplicación lo pongo entre comillas, entre dos números de este conjunto, se va a obtener de la siguiente forma. Vamos a calcular el máximo común divisor entre los elementos A y B, y ese va a ser nuestro resultado del producto entre A y B. El complemento, entonces ya tendríamos definida la suma, el producto y ahora vamos con el complemento. El complemento de un elemento A
se obtiene haciendo la división de 30, que es esta base, 30, entre el elemento A. Entonces vamos a calcular ahorita. Ya tendríamos este. Solamente nos falta identificar dentro de este conjunto cuál de ellos hace el papel de 1 y cuál de ellos hace el papel de 0. Observen aquí, muchachos, que este conjunto ni siquiera contiene al número 0. Por eso es que, repito otra vez, este 0 es una etiqueta que se va a llevar uno de estos elementos que cumpla la propiedad que mencionamos sobre el neutro en la suma. O sea, el 0 debe de cumplir que cuando lo sumemos con otro elemento, el resultado debe de ser el mismo elemento X. Esa es la propiedad. Acá pues ni siquiera hay el número 0, o sea, no tiene sentido aquí el número 0. Pero uno de ellos se va a llevar el galardón del elemento neutro aditivo. Muy bien. Con esta definición vamos a operar a los siguientes pares de números. Por ejemplo, 2 más 3, bajo la definición que nos han dado, 2 más 3 significa el mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Entonces vamos a operarlo. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3? ¿Uno? 1. 1 sería el máximo común divisor. Entonces sería 6. 6. Muy bien. Fíjense cómo ahora la suma de 2 más 3 es igual a 6. Pero esta no es una suma ordinaria. Muy bien. Ahora hagamos la multiplicación de 2 más 3. De acuerdo a la regla que nos dan, la suma de 2 más 3 es igual a ¿cuánto? Al máximo común divisor entre 2 y 3. Entonces ahí sí sería 1, ¿no? Exactamente. Porque es el máximo común divisor entre 2 y 3, que es 1. Entonces el producto de 2 por 3, bueno, el resultado de 2 por 3 es igual a 1 en esta álgebra. Creo que aquí es donde podemos ver que el esquema del álgebra de números reales pues es solo una parte de lo que es la matemática, pero que hay álgebras que se trabajan de manera mucho más variada, ¿no? Es muy distinto. 6 complemento. Muy bien, vamos a ver nuestra definición de complemento. 6 complemento sería igual a 30 entre 6. Esto es igual a 30 5. entre 6, exactamente. Y esto es igual a 5. Perdón, lo estoy escribiendo aquí. Vamos a escribirlo acá. 30 entre 6. Y eso es igual, en efecto, es igual a 5. Muy bien. Vamos ahora del otro lado y ahorita regresamos a estos. 6 más 10. ¿Cómo sería 6 más 10 bajo esta definición? El mínimo común múltiplo entre 6 y 10. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 10? ¿30? 30, muy bien. 30. Perfecto. Entonces, 6 más 10 en esta álgebra es igual a 30. Nada más que no los escuchen por ahí, por favor, sus sobrinos o sus hermanitos, porque si no los van a confundir. Después les van a decir, ¿cuánto es 6 más 10? Van a decir, 30, ¿cómo? Muy bien, 6 por 10 es el máximo común divisor entre
6 y 10. Y eso es igual a 2, muy bien, perfecto. Ahora vamos a calcular el complemento de 5. Si recordamos la definición, esto es 30 entre 5. Y esto da como resultado 6. Entonces el complemento de 5 es igual a 6. Esta ya no tiene como semejante en el caso de números reales, ¿no? Muy bien, ahora vamos con la siguiente suma. 6 más 6 complemento. Quiero regresar un momento porque esta operación nos va a dar una idea de cuál va a ser uno de los neutros. Fíjense en esta ley del complemento para suma. X más su complemento nos da como resultado ese elemento al que voy a llamar el 1. Entonces quizá esta sea una manera de descubrirlo. Vamos a operar 6 más su complemento, como aquí. Ay, como aquí, lo estoy señalando en mi pantalla, como aquí. Entonces 6 más su complemento, si es un álgebra booleana, debería de darnos el elemento 1. Vamos a buscarlo aquí. 6 más su complemento. Pues ya calculamos su complemento. Entonces 6 más 6 complemento será 6 más 6 complemento, que resultó ser 5. Aquí está. Ahora 6 más 5, pues por definición es el mínimo común múltiplo entre 6 y 5. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 5? 30. 30. Entonces, parece ser que este elemento llamado el elemento neutro en la multiplicación, para nuestro ejemplo, será el elemento 30. Este va a tener el galardón. ¿Cómo se hace el...? Es así como cuando ponen aquí... Este es el galardón del elemento 1. Ese se lo va a llevar el número 30. Ahora exploremos el otro lado. Cuando opero a través de multiplicación un número por su complemento, no más, sino por su complemento, en el álgebra booleana, me debe de dar el elemento al que voy a etiquetar como el 0, que es el neutro aditivo. Este viene de acá. Vamos a ver. Entonces aquí estoy operando a través de multiplicación 5 por su complemento. Y vamos a explorar, bueno, arriba ya exploramos cuál fue el complemento de 5. Entonces, si simplificamos este resultado, quedaría 5 por el complemento de 5, que fue 6. Entonces ahora vamos a hacer el producto de 5 por 6, que es el máximo común divisor entre 5 y 6. Entonces, el máximo común divisor entre 5 y 6, ¿cuál es? No hay. Sería 0, ¿no, maestra? Hay un número, Solo que está el 5. pero 5 No, sería 0. 5 no divide a... Recuerden, a los dos. El único que puede dividir a los dos es ¿cuál?
1. Es el 1. Exactamente, es el 1. Pero la verdad que no me levanté. Eso significa que este número 1 tendrá el galardón de el neutro aditivo. O sea, ese cerito que antes veíamos se lo va a llevar ahora. Aquí está, este es un galardón. Me faltó el moñito por ahí, ¿no? Pero se lo va a llevar el número 1. Esa etiqueta de el neutro en la suma, en este conjunto que estamos trabajando, lo tiene el 1. Entonces este va a ser nuestro 0, este de aquí, y este va a ser nuestro 1, este de acá. Entonces ya descubrimos, bueno, tendríamos que demostrarlo porque que ocurre para todos los elementos, pero va a ocurrir así. Ya descubrimos cuáles son esos elementos que cumplen esas propiedades. Ajá. Y tienen que estar dentro del mismo conjunto para que sea un álgebra booleana. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ¿me puede repetir por qué el 30 es el 1 y el 1 es el 0? Claro. Vamos a recordar la estructura. Las voy a copiar acá para... Estas dos estructuras son las que me van a decir cuáles son el 1 y el 0. Las voy a copiar aquí. X más X' igual a 1. Las voy a dejar acá. Las voy a colocar en color rojo. Entonces, X más X' es igual a 1, ¿no? Así es como podríamos explorar en los elementos que tenemos cuál sería el 1. Esta sería como, ok, si no lo sé, coloco la suma de un número, bueno, de un número no, de un elemento con su complemento y veo cuál es el resultado. Ajá. Y a ese le pongo el galardón del 1. Pero eso lo debe de cumplir para todos los elementos. Ok. Y aquí voy a poner X por X'. X por X' igual a 0. Ajá. Esta sería una manera de investigar cuáles son el 1 y el 0 en mi conjunto. Ajá. Ese neutro en la multiplicación y ese neutro en la suma. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Utilizamos solamente un elemento, aunque tendría que hacerlo con todos. Me da idea de cómo puede ser ese elemento. ¿Qué es lo que hice aquí? Tomé un X en mi conjunto, el 6 por ejemplo. Lo sumé a través de la suma ya dada con su complemento. Por eso es que arriba calculamos el complemento de 6 porque aquí nos va a servir. Entonces al operar X más su complemento, el resultado nos dio el número 30. Ese número 30 es entonces aquel elemento al que le voy a etiquetar con el elemento 1 o la etiqueta del 1, que es el neutro multiplicativo. Si yo... Entonces eso sería como una especie de fórmula, por así decirlo. Ajá, nos podría, quizá no como... bueno, la de arriba nos da... Yo creo que nos da una manera de encontrarlo. O sea, si yo ya sé cuál es el complemento de un X y opero X con X complemento, nos debe de dar el elemento unidad. Aquí como que apenas lo exploramos para un elemento, pero debería de probarlo para los demás elementos. Por ejemplo, para 1, para 2, para 3, para 10, para 15 y para 30. Debería de probar que cumplen lo mismo, que todos al final me tienen que dar 30. Y así puedo convencerme. Déjenme hacer eso aquí. A lo mejor nos convencemos un poquito más. Voy a colocar aquí... voy a colocar aquí un rectangulito. Y voy a
usar las últimas. Ok, voy a continuar aquí. Dejé pasar una página nada más y ya después escribí esto, ¿vale? Para que no se me pierdan tanto. Eso que cumple X con el 6, o sea que fue X más su complemento, lo debería de cumplir cualquier otro. Maestra, Sí. va a subir la clase grabada. Es que lo que pasa es que se me está trabando mucho y hace rato se salió. Sí, la voy a subir. ¿Sí? Sí, Entonces, por si se me llega a cerrar, sí, la subo. por la internet. Gracias, maestra. De nada. Eso lo hicimos con el 6. Ahora vamos a hacerlo con el 5, por ejemplo. Vamos a hacer la suma de 5 con su complemento. ¿Cuál sería la suma de 5 con su complemento? Vamos a explorar. ¿Cuál es el complemento de 5? Es 30 entre 5. Y el complemento, la división, pues nos da 6. Eso significa que la operación es 5 más 6. ¿Cuál es la suma definida en este caso? Es el mínimo común múltiplo entre 5 y 6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 6? 30. 30. Y se dan cuenta, nos dio también 30. Vamos a explorar uno más. Aunque no sería suficiente para una demostración, nos puede ayudar a entender mejor el concepto. Tú misma escoge otro valor que no hayamos usado dentro de los valores del conjunto. Dentro del conjunto de 30. Escoge otro valor. Ya usamos el 6. ¿Por qué usa el 5? No sé. No debí usar el 5, perdón. Porque el 5 no está en ese conjunto, ¿no? ¿O sí está? Sí está, ¿verdad? Me faltó escribir el 5, perdón. Me faltó escribir el 5. El 5 iría aquí. Por eso no lo veía de pronto. Sí, el 5 sí está. Sí tiene sentido hablar de él en este conjunto porque está ahí. Ahí está. Perdón. Escoge tú misma otro valor. Y vamos a trabajarlo también con la suma de ese elemento y su complemento. ¿El 3? El 3, vamos a trabajar el 3. Entonces, ya borré esto. Ahorita le escribo, 5, aquí lo que había puesto es aquí 5 complemento es igual a 30 sobre 5 que es igual a 6, ¿no? Ahí está. Entonces ahora vamos a trabajar el valor que escogió su compañera, que es 3. Entonces 3 más 3 complemento. Y primero vamos a explorar cuál es el complemento de 3. El complemento de 3 es 30. Que diga 10. Entre 3, que es 10, muy bien. Ajá. Entonces aquí la suma tendría que ser entre 30 y 10. Y la suma entre 30 y 10 pues es el mínimo común múltiplo entre 3 y 10. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 10? Uno, ¿no? En este caso es múltiplo. Pero... es 30. 30 también. Entonces, si lo hacemos con cada elemento y con su complemento, nos vamos a dar cuenta
que el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Cuál va a ser ese mismo? Es el que etiquetaríamos en el conjunto con el galardón del neutro multiplicativo. Por eso es que aquí a 30 le pusimos ese galardón. El elemento 1. 1 siempre lo escribo acá como en negritas para identificar que no es el número 1. Es el elemento 1, es el elemento neutro multiplicativo. Y si hacemos ahora lo mismo, pero en vez de suma multiplicación, vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, vamos a hacer 10 multiplicación con 10 complemento. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es 10 complemento? 10 complemento es 30 ¿3? Entre 10, ¿qué es cuánto? 3. 3, muy bien. Entonces aquí tendremos que hacer la multiplicación de 10 por 3. Y esto es igual al máximo común divisor entre 10 y 3. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 10 y 3? 1. 1, muy Uno. bien. ¿Alguno de ustedes elija otro valor que no hayamos trabajado en multiplicación con su complemento? Ya trabajamos 10 y trabajamos 5, que fue este. 5 por 5 complemento nos dio 1. Ahora déjenme quitar. Aquí creo que me emocioné poniendo negritas. Y va, es simplemente 1. Seleccionen otro valor y lo vamos a trabajar en multiplicación con él y su complemento. 15. 15. Vamos a trabajar 15 por 15 complemento. Entonces, 15 complemento es igual a 30 entre 15. 2. Que es 2, muy bien. Y ahora vamos a obtener el producto de 15 por 2. Y esto es igual al máximo común divisor entre 15 y 2. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 15 y 2? Igual es 1. También es 1, ¿verdad? Entonces observen cómo se comporta este patrón. Un x multiplicado por un x complemento nos da, recordemos, de forma general, nos da ese elemento en el conjunto al que vamos a etiquetar con el 0. Más que llamarlo 0, la verdad es que a veces lo llamamos 0 por comodidad, porque es un nombre más corto. Pero en realidad su nombre más específico sería el neutro aditivo. Y este es el 1 sería el neutro multiplicativo. Entonces, el neutro aditivo en nuestro conjunto, pues es el número 1. Vean cómo siempre se obtiene al multiplicar x por su complemento, siempre se obtiene el número 1. Por eso, este es el 0 etiqueta. Por eso es que el 1, el número 1, se lleva el galardón del elemento 0. No sé si habrá quedado un poco mejor. Yo sé que estos temas son en principio abstractos y rompen con el esquema que teníamos en álgebra de números reales. Entonces al principio puede resultar algo desconcertante. Pero no sé si con esa última explicación lograron entender un poco mejor por qué identificamos al 30 y al 1. Sí, ya quedó más claro, gracias. Profesora, Sí.
Disculpe, los dos primeros ejercicios de más y por solo fueron de ejemplo, o sea, no sirven para nada. ¿Como cuáles? Como... De 2 más 3 y 2 por 3. Sí, estos son, de hecho todos los que vamos a hacer sirven como ejemplo para... lo voy a decir así, es como para adaptarnos al lenguaje primero, para adaptarnos a ese cambio en cuanto a las operaciones de números reales. Y en general este ejercicio solo considera esas operaciones. Si nosotros cambiamos de ejercicio, vamos a obtener un conjunto diferente, operaciones diferentes, elementos neutros diferentes. Todo esto lo estamos haciendo solamente para identificar esos distintos elementos en un álgebra booleana en particular. ¿Cuáles son los distintos elementos? Pues son 6. El conjunto, la operación que llamo suma, multiplicación, complemento y los dos neutros, el 0 y el 1. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayuda a identificar. No es que todo vaya a ser mínimo como un múltiplo o máximo como un divisor. Eso depende de la regla que nos den de cómo se suma y se multiplica y se obtiene el complemento. Ok, profe. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora quisiera que con este mismo ejemplo, ustedes me ayuden a... No, aquí no está, perdón. Me ayuden a construir las siguientes sumas o multiplicaciones. Nos piden aquí varias, nos piden 12 operaciones combinadas de suma y multiplicación. Entonces vamos a ir haciendo de una en una. Aquí voy a brincar 2 páginas, entonces como ocupé espacio, le vamos a poner acá un ovalito de color azul. Entonces eso significa que lo vamos a resolver acá. Y así ya lo pueden identificar, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el primero. 6 más 10. Con esta misma definición, aquí no vamos a cambiar. La idea es seguir practicando operaciones bajo esta misma álgebra. Entonces vamos a hacer 6 más 10. ¿Cómo opero 6 más 10? Pues este es el mínimo común múltiplo entre 6 y 10. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 10? 30. 30. Muy bien. Entonces 6 más 10 en esta álgebra es 30. Ahora vamos a hacer 6 por 10. Por 10. 6 por 10, entonces como es multiplicación, es el máximo común divisor entre 6 y 10. Entonces el máximo común divisor entre 6 y 10 vale 1. 1, muy bien. Entonces 6 por 10 en esta álgebra es igual a 1. Perfecto. Vamos con el número 3 que está por acá abajo. Aquí tenemos 2 más 3 más 5. Entonces aquí es 2 más 3 más 5. Aquí tendremos que hacer primero 3 más 5 y luego sustituir el valor. 3 más 5 es el mínimo. Maestra. Sí. Pero el máximo común divisor de 6 y 10 no sería 2. Es 2. ¿Por qué puse 1? Sí, 1. Sí, es 2, claro. Gracias. Por un momento me sentí perdido. ¿Cómo? Por un momento me sentí perdido. No, yo estoy así hoy desde hace rato. Perdón.
Es que estaba en la otra clase, no sé si les tocó en su otra clase, pero de pronto llegó bueno, el pretexto fue el temblor, pero en realidad no, yo creo que traigo muchas cosas en la cabeza, que es las calificaciones y todo. Y nos interrumpió el temblor. Yo no lo sentí, pero los chicos, algunos de ellos sí. Entonces nos desconectamos así por un momento y ya cuando regresamos estábamos haciendo un ejercicio acá de mínimo común múltiplo entre 3 y 6 y yo había puesto 3, ¿no? Entonces no les daba su resultado y así estaba perdido, o sea, así pasé la clase hasta que empecé a hacer los múltiplos de 3 y de 6 para explicarles por qué me daba 3. Entonces me di cuenta del error. Sí, hoy en particular estoy así, perdón, Bueno, entonces entre 3 y 5 es mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Es 15. 15, ajá. Entonces aquí vamos a hacer ahora la suma de 2 con lo que nos dio resultado este paréntesis, que fue 15. Ajá. Entonces, ahora la suma de 2 y 15 será otra vez el mínimo común múltiplo, pero ahora entre 2 y 15. Ajá. ¿Y cuál es ese mínimo común múltiplo? 1. Pero ahora es múltiplo. 30. 30. 30. 30, porque como es suma, es múltiplo. Cuando es producto, es máximo común divisor. Entonces, la suma de 2 más 3 más 5 nos da 15. Vamos al siguiente inciso. Ahora, en el siguiente inciso nos plantean una operación semejante, pero está asociada de manera distinta. Vamos a ver qué nos da. Ahora es 4 más 3, entre paréntesis, y después más 5. Entonces esta es... 4, dije 4. Es 2 más 3. Sí, no sé cómo va a salir esta grabación. 2 más 3 más 5. Perdón. Ahí está. Entonces primero tenemos que hacer la suma de 2 más 3. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto le da la suma de 2 más 3? 6. 6, muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer la suma de 6 más 5, que es el mínimo común múltiplo entre 6 y 5. ¿Cuánto les da? 30. 30. Entonces vean cómo, al menos en esta terna de valores, se cumple la propiedad asociativa. 2 más 3 más 5 es igual a 2 más 3 y después más 5. O sea, puedo asociar las sumas de 3 números en cualquier forma. Bueno, ¿les parece si ustedes ahora realizan el número 5 y me dicen cuánto les da como resultado? Voy a quitar la pantalla por un momento para que ustedes escriban su resultado. Entonces me dicen si ya lo terminaron de copiar para que pueda quitar la pantalla. Ya. Ya está. Muy bien. Entonces voy a quitar la pantalla por un momento. ¿Es 1, profesora? ¿Es 1? Todavía no lo escribo. Estaba viendo qué ejercicio era. Es 3
por... Según yo también es 1. Ajá. ¿Cuál fue la operación? Yo 3. también confirmo. Es 1. 3 por 5 por 6. Sí. Ok. Sí. No, pues por votación es 1. Perfecto, a ver, déjenme compartir la pantalla. No he hecho nada, ¿no? Pero... Ahora solo voy a compartir la pantalla. A ver, no, está ahí, no la pueden ver ahí, ¿verdad? Ah, ya. Solo escribí los... Muy bien, entonces de 5 por 6 calcularon el máximo común divisor. Entre 5 y 6, que les da 1, ¿no? Entonces, el producto de 3 por 1 es nuevamente el máximo común divisor, que resulta ser 1. ¿Así les quedó? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 7. Aquí, primero van a tener que hacer la suma de 3 más 6. Cuando hagan la suma de 3 más 6, después obtienen el complemento. ¿Vale? Ok. Entonces 3 más 6 y luego complemento. ¿Da 5? Ajá. Entonces, primero, ¿cuánto te dio el mínimo común múltiplo? Entre 3 y 6. 6. 6, ¿verdad? Y ahora de ese 6 vamos a calcular el complemento. Y el complemento es la división de 30 entre 6, que es 5. 5. Muy bien. Perfecto. Ahí está el resultado. Muy bien, ya tenemos este. Ahora vamos con el 8. 3 complemento por 6 complemento. Maestra, Ajá. ¿es 2? ¿Cómo? ¿Es 2? 2, ¿ya el resultado te dio? A ver, dejen calcularlo acá rapidísimo. Esto es 3 sobre 30, no, 30 sobre 3, y esto es igual a 10. Después 6 complemento es igual a 30 sobre 6, que es 5 en efecto. Y ahora será 10 por 5. Sería 5, ¿no? 5. Sí, 5. Porque es el máximo común divisor entre 10 y 5. Y en efecto, esto es 5. Entonces, si se dan cuenta, esta operación está relacionada con el inciso anterior, porque esta es una de las leyes que cumplen los uno de los axiomas, ¿no? Ok, vamos a hacer el ejercicio 9. Vamos a hacer el 9.
Y luego vamos a hacer el 11. En el 11, si se dan cuenta, hay dos operaciones, una de producto y una de suma. Ajá. Aquí, no, bueno, no lo he mencionado, no nos habíamos encontrado un ejercicio como este, pero en el caso del álgebra booleana también se va a dar una jerarquía en las operaciones, igual que sucede en álgebra de números reales, en donde pues la prioridad, por ejemplo, entre una suma y una multiplicación la tiene la multiplicación, pero si hay un paréntesis, primero se desarrolla en paréntesis. En este caso, la jerarquía la van a encontrar aquí, les voy a mencionar en dónde la pueden consultar en el documento. Entonces primero se evalúan las expresiones que estén en paréntesis. Ajá. Después se evalúa el complemento. El complemento tiene prioridad entre los operadores. Después le sigue el producto y después la suma. Por ejemplo, aquí en esta expresión xy más zx', la prioridad pues la tiene entre estos dos elementos, la tiene el complemento. Primero se efectúa el complemento, después la multiplicación por z. Entre estos dos, que hay un producto y una suma, primero se efectúa el producto y después la suma con lo que resulte del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de tener dos operaciones que no están asociadas, o sea, no nos indican que están asociadas, ¿cuáles se efectuarían primero? Por ejemplo, en el ejercicio número 11. ¿Haría primero el producto y luego la suma? ¿O haría primero la suma y luego el producto? Primero el producto y luego la suma. Ajá, exactamente. Entonces primero hacemos 2 por 3 y el resultado lo sumamos a 5. En cambio en este, pues también hay 3 elementos, pero aquí tendríamos que hacer 3 por 5 y después sumarlos con 2. Entonces, por favor, trabajen este ejercicio número 11. 2 por 3 y después la suma con 5. ¿Cuánto les dio? 5. 5. Muy bien. Nos da 5. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, podemos operar, una vez que nos dan la definición de cómo se opera suma, multiplicación y complemento, y claro, una vez que se han identificado cuáles son los elementos del conjunto B, se puede perfectamente operar a distintos elementos, porque ya conocemos cuáles son esas reglas. Mientras no sepamos cuáles son las reglas, pues no podemos saber cómo operar, ¿no? O sea, no podemos hacer nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a trabajar este otro ejemplo en donde
como antes teníamos 6 elementos. Entonces me ayudan a recordar cuáles son esos 6 elementos. AB. Ok, el conjunto. Ajá. Entonces lo primero que necesitamos es un conjunto de elementos, que ese conjunto es el conjunto B. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? El puntito. Ok, la operación de producto. O de producto entrecomillado, claro, porque pues ya ven que es muy, muy diverso. Ajá. El de la suma. Lo demás. Complemento. El complemento. 0, 1. Y los elementos 0 y 1, ¿no? Los que etiquetamos con el 0 y el 1. Muy bien. Ahora, vamos a identificar en este ejemplo cuál es B, cuáles son las operaciones y también cuáles son estos elementos 0 y 1. Muy bien. Este es un ejemplo un poquito más abstracto porque no vamos a dar elementos específicos, sino a partir de un conjunto podemos encontrar el resto de los elementos. Entonces vamos a suponer un conjunto U, un conjunto cualquiera, puede tener cualquier tipo de elementos en ese conjunto. Y vamos a construir P de U, que es su conjunto potencia. Ese conjunto potencia no lo definimos aquella vez que trabajamos conjuntos, pero no es tan difícil verlo ahora. Y lo vamos a encontrar aquí, lo voy a escribir acá. Voy a escribir un ejemplo de un conjunto potencia. Vamos a suponer que A está formado por los elementos A, B y C. ¿Cuántos subconjuntos puedo formar a partir de este conjunto A? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, todos los conjuntos posibles que yo pueda formar a partir de ese conjunto A podría ser el primer conjunto que contiene únicamente a A, otro conjunto que contenga únicamente al elemento B, son todos subconjuntos de A, otro conjunto que contenga solamente a C, otro más que contenga tanto a A como a B. Denme otro elemento de este conjunto que tiene AC. Por ejemplo, tiene a los elementos A y C. Muy bien. ¿Qué otro? BC. ¿Cuánto? BC. BC, por ejemplo, al conjunto que tiene a los elementos B y C. También puede estar el mismo conjunto ABC al que contiene a los 3 elementos. Y también puede estar el conjunto que no contiene ningún elemento, que es el conjunto vacío, también es subconjunto de A. Entonces, este conjunto, que a su vez contiene a todos los subconjuntos de A, se conoce como el conjunto potencia de A. Entonces, ese conjunto potencia lo puedo formar para cualquier conjunto dado. Si hay más elementos, pues habrá más subconjuntos. De hecho, ustedes calcularon la cardinalidad de este conjunto en aquella ocasión. Bueno, vamos a regresar al ejemplo. Muy bien. Bueno, dado un conjunto U, que es va a ser de hecho nuestro conjunto universo, el conjunto potencia va a ser el papel de B. Va a estar formado por todos los subconjuntos que tenga U, ¿vale? Vamos a suponer que A, B y C son cualesquiera elementos de este conjunto potencia. Entonces, vamos a considerar
los tres operadores, el operador intersección, el operador unión y el complemento, como lo definimos antes, sobre el conjunto P de U. Entonces, esta suma, que es como la suma entrecomillada, porque aquí va a ser una operación definida entre conjuntos, que es la unión, pues ya no es como una suma, ¿no? Este producto va a ser la operación de intersección. El complemento, pues ese es el complemento entre conjuntos, que recordemos se define como los elementos que faltan para completar el conjunto universo. Y estos dos los vamos a dejar ahorita, los vamos a identificar, vamos a ver quiénes dentro de este conjunto U, P de U, forman o se llevarían el galardón de 0 y de 1, ¿vale? Entonces vean que aquí las operaciones ya son de una especie muy distinta, ¿no? Ya ni siquiera escribimos más y por, simplemente los símbolos que tenemos para unión y para intersección. Veamos que se cumplen las leyes conmutativas, porque la unión de dos conjuntos, A unión B, no importa en qué orden la haga, puedo ser A unión B o B unión A, y los dos quedarán con los mismos elementos. La intersección también, A intersección B es igual a B intersección A, nos da el mismo conjunto de elementos. Las propiedades asociativas también las cumplen los conjuntos A unión B unión C. Puedo hacer primero la unión de B con C o de A con B y después con C. Y para la intersección también se asocian B intersección C o A intersección B y después con C. Entonces también cumplen las propiedades asociativas. ¿Qué otras propiedades se van a cumplir? Las distributivas, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho en este detalle. Vamos a ver las propiedades de identidad. Esos elementos que andábamos buscando, que son los idénticos en la suma y en el producto, lo estoy diciendo entre comillas, son parte del conjunto PDA. ¿Cuál es el conjunto que cumple? Que al unirlo con cualquier conjunto me devuelve el mismo conjunto de antes. Pues es el conjunto vacío. Ese conjunto no le agrega elementos al conjunto A, entonces cuando yo hago la unión me deja el mismo conjunto A como estaba. Entonces ese conjunto vacío es el elemento que ahora se va a llevar el galardón del neutro en nuestra... Esto más que un galardón parece un ojo, pero ahí está, ¿no? Está el moñito. Ajá. Es el elemento 0 en nuestra álgebra booleana. Este elemento 0 aquí es el conjunto vacío. Este es como la suma y este es como el producto. Ajá. Entonces en el producto se cumple, recordemos que A, la suma de X, perdón, el producto de X con ese elemento 1 nos va a devolver al mismo elemento X. ¿Qué elemento cumple? A través de la intersección, que al hacer la intersección con A nos devuelve el mismo A, pues solamente el conjunto universo. Para todo A, claro. Habrá otros conjuntos que lo cumplan, pero no para todo A. Entonces, este conjunto universo se va a llevar la etiqueta del elemento 1. ¿Vale? Entonces ya identificamos quiénes son esos elementos. Aquí va a ser el vacío y acá va a ser el conjunto universo, que es este. El complemento, como lo habíamos visto también en conjuntos, si hacemos la unión o la suma, ¿se acuerdan? Esta viene del axioma X, suma con X complemento, nos debe de dar ¿cuánto? La unidad, ¿no? Y en este caso la unidad pues es el conjunto universo. Su complemento, cuando hacemos la unión de los elementos A con A complemento, el resultado es el conjunto universo, por definición de A complemento.
Y cuando hacemos la intersección entre A y A complemento no hay nada en común, ¿no? Entonces este es del axioma de X por X complemento nos debe de dar el neutro aditivo, que es el 0, el que tiene el galardón del 0. Pues observen que para este conjunto los axiomas de álgebra booleana se cumplen y el conjunto ya no tiene nada que ver con números reales, ¿no? Son elementos donde cada uno es un propio conjunto. Y las operaciones pues ya no tienen nada que ver tampoco con suma y producto. En este caso son operaciones entre conjuntos que son unión e intersección. Entonces veamos estos dos casos. O sea, por un lado habían números reales, aún así la suma pues era una suma muy diferente, era un mínimo común múltiplo, la multiplicación era un máximo común divisor. Acá la suma, entrecomillada, pues es una unión de conjuntos y el producto es una intersección de conjuntos. Bueno, no sé si fue más confuso este caso o va quedando más clara cuál es la estructura de estas álgebras booleanas. O se quedaron sin palabras después del ejemplo. Pues yo no lo entendí muy bien, maestra. Yo tampoco, pero yo creo que necesito como claridad, ¿no? ¿Cómo? Es como... la música. Sí, a ver, el que tiene la música, nada más apague tantito su micrófono para que... A ver, ¿quién estaba hablando? O el que estaba hablando era el que tenía la música, ya no entendí. Bueno, el que quiera... Sí. A mí no me quedó igual muy claro, pero yo digo que si hacemos un ejemplo podría quedar mejor, ¿no? Sí, aquí lo que ocurre es que... Sí, claro. Este es un ejemplo muy general, quizá por eso la confusión. En el otro donde ya nos dejan más como que meter la mano porque ya nos dan la definición, los ejemplos más específicos, percibo que es más fácil, ¿no? O sea, manipular nosotros ya los elementos. En este caso, como es el ejemplo aislado, no nos da esa oportunidad de manipular los elementos. Entonces, es más como que entender el concepto abstracto del álgebra, de lo que es una álgebra booleana. Vamos a seguir haciendo ejercicios para casos muy más particulares. Y la idea es entender ese concepto. ¿Qué necesito para construir una álgebra booleana? Necesito 6 cosas. Eso es lo que nos debemos de llevar en esta clase. Si ahorita no se entendió mucho este último ejemplo, lo entiendo perfectamente y no se preocupen, vamos a seguir practicando. Pero lo que sí quiero que se lleven de esta sesión es, ¿qué necesito? Ok, necesito 6 cosas. ¿Qué son esas 6 cosas? Necesito un conjunto con elementos, o sea, no debe ser un conjunto vacío. Necesito una operación que voy a llamar suma, una operación que voy a llamar multiplicación y una que es el complemento. Esas 3 multiplicaciones pueden ser definidas como a ustedes se les ocurran, pero siempre y cuando se respeten los lineamientos que son los 10 axiomas del álgebra booleana, esas 3 operaciones van a ser útiles o no. Si alguna de los axiomas no se cumple, entonces ya no tiene sentido estudiar ese conjunto en álgebra booleana porque no cumple los requisitos. ¿Qué necesito además? Ya llevo 4 cosas, necesito 2 más. Necesito, dentro del mismo conjunto B, tener 2 elementos. A uno lo voy a llamar, a los dos los voy a llamar neutros, pero uno va a ser el neutro aditivo y el otro va a ser el neutro multiplicativo. Recordando que ya los tipos de suma y multiplicación pues ya no son como en números reales necesariamente. Son de especie muy distinta. ¿Me puede repetir los neutros, maestra? ¿Cómo? Por favor. ¿Me podía repetir los neutros, maestra? Por favor. Ajá, los 2 últimos elementos que se necesitan para la álgebra booleana son los neutros. El primero es un neutro aditivo y el segundo es un neutro multiplicativo.
Bueno, así los identifico porque cada uno está asociado a una operación. Nos podemos guiar de los axiomas para saber qué cumple cada uno. Déjenme borrar este porque ya hice acá un desorden y ahora que les pase las... Y acá les explico lo de los neutros para que vean en dónde encontrar la referencia. Los neutros aditivo y multiplicativo los podemos identificar, de hecho, desde la forma en cómo se nombra neutro. ¿Qué significa neutro? ¿Qué nos recuerda la palabra neutro? Así de manera cotidiana. Si yo uso neutro. Es como ni de un lado ni de otro, o sea, así como X. Ajá, como que no le hago nada, ¿no? Como que se queda exactamente igual. Y eso es lo que ocurre en las leyes de las identidades. Observen cómo este elemento que ingresa, que es X, sigue estando al final. Ingresa X y sigue estando al final, ¿no? O sea, como que la operación que tiene aquí a su lado acompañándola no le hace nada. Ok, la primera es en una suma y la segunda es en una multiplicación. Los elementos que hacen que nos devuelva el mismo X en suma y en multiplicación son los elementos neutros. El primero, que es el elemento neutro en suma, se etiqueta como con un 0 en negritas, y el elemento que no hace nada en multiplicación, o sea que nos deja el mismo elemento igual, lo etiqueto con el número 1. Bueno, sí, con el 1, pero no necesariamente va a ser un número, puede ser, como ya lo vimos, un conjunto o cualquier otra cosa. Esos dos elementos neutros son los que cumplen estas propiedades, que cuando yo lo sumo me devuelve el mismo elemento, o cuando yo lo multiplico, acá me devuelve el mismo elemento. Entonces, neutro aditivo y neutro multiplicativo. Bueno, por ahora son los nombres como que más estándar, pero después hay incluso autores que los nombran de otra manera. En números reales es más evidente. El neutro aditivo pues es el 0, el neutro multiplicativo es el 1, ¿no? El 0 al multiplicarlo por cualquier número real me devuelve al 0. El 1 al multiplicarlo por cualquier número real me devuelve el mismo número real. Entonces son esas 6 cosas las que requiero para formar un álgebra booleana. Si falta alguna, pues ya no puedo formar un álgebra booleana. Tengo que tener esos 6 elementos. ¿Vale? Les voy a pedir que ahora que les coloque esto en Classroom, terminen por favor el ejercicio, que es un ejercicio muy parecido al que trabajamos con D30, pero este es D70. D70 son todos los factores positivos del número 70. Y ya están aquí, ya están en la lista. 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 y 70. Lo que vamos a trabajar es muy parecido al ejemplo de D30. La suma, el producto y el complemento se definen como antes. Nada más que como está en inglés, aquí vamos a poner este es mínimo común múltiplo. Entonces la L es de least, el mínimo, least common multiple. Y acá GCD es de greater. Este viene de máximo común divisor. Pero la definición es semejante a lo que se hizo con D30. Yo esperaría que no tuvieran tanto problema en esto. En este caso, para el complemento, en vez de usar 30, ahora se usa 70. Y nos piden hacer las
2, 4, 6, 8 operaciones aquí indicadas. Entonces les voy a pedir por favor que ustedes en casa terminen este ejercicio. Y pues ya van a... ¿Mande? No sé si tengan alguna última pregunta. No, profe, todo bien. Muy bien. Pues vamos a seguir en este tema. Y no se preocupen, vamos a ir avanzando hasta llegar a usar esta álgebra booleana en algunos circuitos. Pero pues este es el inicio del tema, no esperaría que ahorita quedara todo muy claro, ¿no? Vamos a ir avanzando, ¿vale? Cuídense mucho, nos comunicamos y nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense. Hasta luego, profesor. Bye. Gracias. Ahorita les coloco esto. Bye. Bye, cuídense. Igualmente. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego.